Jesús, tú eres mi Dios, mi sol, mi sombra, mi luz y mi esperanza. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de la salvación y vamos a hablar de la salvación enfocando nuestra mirada al autor de la salvación. De hecho, la enseñanza de esta mañana se titula El autor de la eterna salvación. Quisiera abrir la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 5, versículos del 7 al 10. Es el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. Un pasaje muy importante por muchas razones, porque encierra en 4 versículos que vamos a estar estudiando un sinnúmero de verdades que si Dios nos ayuda a entenderlas, a comprenderlas, pues seguramente la salvación estará más cercana, será más sencilla o será más fuerte en nuestras vidas. Dice Hebreos 5 del 7 al 10, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Muchas verdades en 4 versículos. Pero hoy vamos a ver o vamos a hablar de la salvación enfocándonos en el autor, pero estos 4 versículos que acabamos de leer incluyen verdades muy importantes en el autor de la salvación y que afectan y que implican hacia nuestras vidas. Por lo tanto, vamos a cerrar los ojos y hagamos una oración y vamos a pedirle al Señor que Él bendiga esta enseñanza, sobre todo que la hable a nuestros corazones. Padre, gracias porque estamos aquí, Señor, porque tenemos el privilegio de reunirnos para alabar tu nombre, de reunirnos para buscar en las verdades eternas el camino que lleva a la vida, Señor. Bendice hoy tu palabra. Señor, hazla sencilla a nuestros corazones, a nuestros entendimientos. Padre, dame libertad para hablarla. Abre el entendimiento y el corazón de cada uno de los aquí presentes, Señor, para recibirla como tú quieres que sea recibida, Señor. Y sobre todas las cosas, que lo que vamos a hablar regrese a ti con un fruto en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hay varias cosas que mencionar antes de estudiar el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. La primera es el siguiente. Hay que ubicarnos qué libro estamos ocupando para estudiar en esta mañana. Estamos hablando del libro de Hebreos. El libro de Hebreos tiene un propósito muy especial. Tiene el propósito de ubicar en la mente de los judíos, de los creyentes judíos, cuál es el centro del pacto celebrado entre Dios y los hombres. Escúchalo bien. La Biblia es un libro lleno de verdades, lleno de promesas, de mandamientos, sobre todo en el Antiguo Testamento, incluyendo ritos, formas, algunas de ellas ya no vigentes en nuestros días, algunos de esos mandamientos vigentes en nuestros días. Sin embargo, a pesar de que es muy vasta en información respecto de Dios, respecto de lo que Dios quería para aquel pueblo judío, que definitivamente Dios demandaba para ese pueblo judío diferentes situaciones: la obediencia, el venir con un corazón humillado, el ofrecer un sacrificio para ser limpios, en fin, muchas cosas. En los tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos de Pablo, la situación se había complicado un poquito más, porque a lo que Dios ya había establecido en el antiguo pacto, la gente le había añadido religión a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir? Le había añadido
más cosas. Para agradar a Dios tenemos que hacer esto, el otro, aquello. Tenemos que hacer aquí, allá, en fin. De tal manera que lo que se estaba viviendo en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Pablo en los judíos era una religión basada en las ceremonias, en lo que las personas podían conseguir a través de su propia disciplina, y esa religión, lejos de llevar a la gente a Dios, la llevaba al orgullo, y realmente no era lo que Dios pedía. Ahora bien, ¿por qué se escribe Hebreos? Hebreos se escribe para atraer la atención de todos hacia un solo punto. Ya no hacia los corderos, ya no hacia los mandamientos, ya no hacia esto, al otro, aquello, ya no hacia las cosas que enseñaban los hombres, sino a un solo punto. ¿Cuál es ese punto? Jesucristo. Hebreos atrae la atención. Todo Hebreos, desde el principio hasta el fin, está diseñado para que las personas que están buscando a Dios, que quizás están confundidas entre qué debo o qué no debo hacer, centren su atención en un solo punto, llamado Jesucristo. ¿Ok? Esta enseñanza, como te decía, se titula El autor de la eterna salvación. Ahorita vamos a ver el pasaje específicamente, pero la palabra autor también tiene otro significado en su palabra griega original. La palabra autor también significa creador. Si tú piensas en la tierra sin Dios, no puedes pensar en la tierra sin Dios si tantito entiendes la verdad. Sin Dios no hay tierra. Sin Dios no hay vida. ¿Estamos de acuerdo? Sin creador no hay nada. Ok. Sin Jesucristo no existe salvación. Eso es en parte lo que está tratando de enseñar el libro de Hebreos. Toda la salvación y toda esperanza que pueda tener el hombre respecto de la eternidad está centrada en un solo punto. Se llama Jesucristo. Ahora bien, los pasajes que vamos a ver a continuación tratan lo que Dios decidió hacer en Cristo para hacerlo el autor de la salvación. Escúchalo bien. Dios decidió hacer algo en Cristo y a través de Cristo para, por medio de Él, darnos salvación a todos. Eso es lo que enseña el pasaje y es lo que vamos a estar aprendiendo. Dios decidió hacer algo. Tú quieres que tu hijo sea, déjame ponértelo en términos humanos, tú quieres que tu hijo sea soldado, ¿qué tienes que hacer? Inscribirlo a la disciplina militar, meterlo a un colegio militar y dejar que sea instruido para que él sea formado y después de un tiempo sea un soldado, sea un sargento, sea un coronel, sea lo que tú hayas determinado que sea. Si tú quieres que sea un ingeniero, bueno, los ingenieros no van y compran su título. Los ingenieros se preparan y son formados a través de un proceso de estudio, y no solo de estudio, sino también práctico, de tal manera que después de un tiempo tú tienes a un ingeniero. Ok, Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, amén. Es eterno, es todopoderoso, sabe todas las cosas, está en todo lugar como su Padre. Sin embargo, cuando Él estuvo en esta tierra, Dios decidió someter al Señor Jesucristo a un proceso para hacerlo el autor de la salvación. Si Jesucristo no hubiera entrado en ese proceso o en ese trato de Dios para con su propia vida, tú y yo no tendríamos salvación ni esperanza. Ahora bien, bueno es mirar hacia ese proceso al cual fue sometido Cristo Jesús, por varias razones. Una, para valorarla. Dos, para entender que todos los que quieren entrar en la salvación tienen que ser sometidos, como lo vamos a ver en el pasaje, al mismo proceso al cual Dios sometió a Cristo Jesús.
Dice Hebreos 5:7, vamos al primer versículo del pasaje. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Lo primero que hace el pasaje es ubicarnos en pensar en Cristo Jesús, no como el Hijo de Dios en el cielo, sino como el Hijo de Dios en la tierra, como el Verbo hecho carne. Juan 1:14 dice que aquel Verbo que estaba desde el principio con Dios fue hecho carne, y eso tiene una implicación. Parte de esa salvación y del proceso al cual sometió Dios a Cristo para hacerlo el creador o el autor de la salvación, consistió en que Él fuera hecho a semejanza de los hombres, con varios propósitos. La Escritura dice que caminó entre nosotros. ¿Para qué? Para conocernos, para comprendernos, para ser tentado en todo conforme a nuestra semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Quiere decir que así como tú sientes a veces injusticias y te sientes indignado y a veces con ganas de guardar resentimientos, Jesucristo pasó exactamente por lo mismo que tú pasaste y has pasado muchas veces a lo largo de tu vida. Que así como tú de repente sientes la tentación de tomar algo que no es tuyo, algo que no te pertenece, ¿ok? Jesucristo fue y pasó exactamente por el mismo punto por el cual pasamos tú y yo. Y si no, nada más revisa el pasaje de la tentación de Jesucristo, y el diablo le ofrece la gloria del mundo, la gloria de las naciones. El diablo le dice: a quien quiero se la doy. ¿No? ¿Realmente a quién le corresponde la gloria? A Dios. ¿Fue tentado a tomarla? Sí, fue tentado a tomarla. En fin, ¿por qué es importante ubicar esa parte? Porque padeció todo lo que tú y yo, en los tiempos en los cuales Él caminó en esta tierra, vivió, caminó, padeció y entendió todo lo que tú y yo podemos pasar. Que si te traicionó un amigo, a él lo traicionaron sus amigos. Que si te has sentido abandonado, él se ha sentido abandonado. Que si te has sentido débil, él también se sintió débil. Que si has sentido muchas tentaciones y muchas pruebas, o te has sentido en mucha debilidad o escasez, has sentido que no tienes ni para comer, bueno, él no tenía ni dónde recostar su cabeza. En todo eso fue y pasó por nosotros para tener una plena identificación con los hombres. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ok, eso es importante entenderlo y ubicarlo. Ahora el pasaje nos está diciendo que, y está implícito, que la salvación no era una cuestión solamente de identificación con nosotros. Tú y yo tenemos un problema ante Dios: la culpa por nuestros pecados que nos excluye de la presencia divina. Tú y yo somos culpables delante de Dios por los muchos pecados que hemos cometido. Y el propósito de Dios, tú lo sabrás, pero es bueno recordarlo, era cargar en Jesucristo la culpa de tuya y mía. Como dice el libro de Isaías, Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Era importante. Aquí vuelvo al punto. El libro de los Hebreos atrae nuestra atención a un punto. Ya no es hacia un sacrificio de una vaca o de un ave o de otra cosa o de un rito o lo que tú gustes, sino es un solo sacrificio. No es un sacrificio al año o 2 sacrificios al año, sino es un solo sacrificio para limpiar los pecados. Uno solo, ofrecido una sola vez, para limpiar al hombre y para acercarlo a Dios y para reconciliarlo con Dios. Ok. El punto que trata el pasaje es que nos presenta a Cristo ofreciendo ruegos y lágrimas con gran clamor a aquel que le podía librar de la muerte. O sea, Jesucristo sabía desde que vino a esta tierra, Jesucristo no vino en ignorancia, y hay que ubicar bien por qué eran esos ruegos y esas lágrimas,
¿Y qué era exactamente lo que pasaba en la mente de Jesucristo? Fíjate lo que él le decía a sus discípulos. Él estaba consciente de que tenía que pasar no solo por nuestras tentaciones, sino que tenía que pasar por el día en que Dios iba a juzgar en su propia carne tus pecados y los míos. El día en que él iba a enfrentar la ira de Dios, escúchalo bien, se oye fuerte, pero así es. Isaías dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, el Señor Jesucristo sabía que al terminar su peregrinar en esta tierra o su camino por esta tierra y enseñarnos todo lo que tenía que enseñar y sanarnos y darnos ejemplo, sabía y estaba plenamente consciente de que iba a llegar el día en que él iba a enfrentar la ira de Dios, ofreciéndose en sacrificio para limpiarnos a ti y a mí del pecado. Eso lo sabía, pero sin embargo los evangelios nos dejan entender que en él había preocupación. Tú lo ves jalando a sus discípulos y manifestándoles. Y vamos a leer un pasaje, Mateo 16, versículo 21. ¿Qué era lo que le decía a sus discípulos? Les decía, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ok, él lo sabía, estaba consciente, desde antes de venir a la tierra, cuando el Señor dijo en la eternidad, ¿quién irá por nosotros? Él dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea, Jesucristo no lo mandaron a fuerza, no vino por mandamiento, sino vino por voluntad propia. ¿Cuántos dicen amén? O sea, él se ofreció. Pero entonces, si se ofreció y lo sabía, el pasaje nos deja ver que preocupado estaba. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas dice que previo a su sacrificio, en Lucas 22:44, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor Jesucristo, en esa parte era Dios, pero también era hombre, y así algunos que no entienden cuánto nos comprende Dios, entendamos, el Señor Jesucristo ¿tenía miedo o no tenía miedo? Sí tenía miedo. Por lo tanto, entiende a los que tienen miedo, ¿verdad? Entiende a los que se sienten acorralados ante una situación, y parecía por la oración, pues que él estaba sumamente preocupado por lo que venía y por lo que iba a enfrentar. El pasaje original nos dice que oraba con clamor y con lágrimas a aquel que le podía librar de la muerte. Sus oraciones podían hacer que su padre cambiara de parecer y que lo quitara de la escena. ¿Podía o no podía Dios hacer eso? Sí, el pasaje nos deja ver que así es, que así fue. Sin embargo, va más allá el pasaje. Veámoslo de nuevo en Hebreos 5:7. Dice el pasaje, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice el pasaje, fue oído. Amado, ¿fue quitado Jesucristo de la cruz? No fue quitado de la cruz. Realmente, yo te pregunto, ¿su preocupación era ir a la cruz? Sabía que iba a ir a la cruz desde antes de que viniera a esta tierra. ¿Qué era lo que no le preocupaba al Señor Jesucristo? Empecemos por ahí. Estaba angustiado, estaba afligido, eso nos deja ver el pasaje, clamaba, lloraba, había una aflicción, pero ubiquemos y descartemos lo que no le preocupaba. Si fuera cualquiera de nosotros, hombre de carne, de esta generación, pues tú y yo seríamos sumamente preocupados si dentro de 2 horas nos fueran a ejecutar. ¿Sí o no? Por mucho que creamos en la vida eterna, bueno, quien cree en la vida eterna a lo mejor tiene esa claridad de que cerrando los ojos los vuelve a abrir
y va a ver a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, no por eso dejas de tener un temor humano. ¿Ok? Pero ¿qué era lo que no le preocupaba al Señor Jesucristo? Al Señor Jesucristo no le preocupaba la muerte en sí misma, porque Él es eterno. Él existe desde la eternidad y existirá por toda la eternidad. O sea, su vida no tiene fin. Tampoco le preocupaba lo que a ti y a mí nos puede preocupar: perdernos eternamente. Él desde la eternidad vive junto a su Padre en lo que la Biblia le llama el seno de Abraham, y hasta el día que sea coronado desde el fin de los tiempos, vivirá en ese lugar. Entonces no le preocupa eso. Fíjate cómo dice el Salmo. O sea, él tiene claras las verdades de Dios. Salmo 61, versículo 10, dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, el Señor Jesucristo no era lo que le preocupaba. Si no le preocupaba eso, ¿por qué lloraba? Porque estaba angustiado. Yo no sé si tú te lo has preguntado. No le preocupaba lo de los hombres. Si fuéramos nosotros y estuviéramos a punto de enfrentar la muerte, nos deberían de preocupar dos cosas: la muerte en sí misma, el sufrimiento previo a la muerte, y el sufrimiento después de la muerte. ¿Sí o no? Pero él no. Definitivamente esa no era su preocupación. ¿Qué sí le preocupaba, amado? Exactamente. Lo que sí le preocupaba era enfrentar esa muerte sin la compañía de su Padre. Fíjate lo que dice Mateo 27, versículo 46. Estos son los últimos momentos de Jesucristo en la cruz. Dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amado, en esta pregunta que vemos en las escenas de la cruz, en dos de los evangelios y en el Salmo 22, al inicio del Salmo 22, de hecho el Salmo 22 no solo deja esa pregunta, sino dice: ¿por qué estás tan lejos de mi por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esta era la preocupación del Señor Jesucristo: enfrentar algo que nunca había enfrentado desde la fundación del mundo. Toda la eternidad previa a que él llegara a ese momento, la había vivido siempre en compañía de su Padre. Es un completo y absoluto cambio de naturaleza. Fíjate que aquí los pecadores estamos o hemos estado muy acostumbrados a vivir toda una vida, 25, 30, 40 años lejos de Dios. Podemos estar acostumbrados a meternos a nuestra recámara y llorar y saber que no nos contesta nadie, ¿verdad? A enfrentar nuestros problemas y sentirnos solos, a tratar de arreglar nuestras situaciones y saber y sentir que no tenemos a nadie a nuestro lado. Amado, esa sensación era algo completamente nuevo en la mente del Señor Jesucristo. Iba a enfrentar solo la ira de Dios. Fíjate que muchos pecadores en esta tierra no tienen temor a enfrentar la ira de Dios. Y algunos, los no arrepentidos, o muchos más bien, la mayoría, según la Escritura, van a enfrentar la ira de Dios, así como Jesucristo enfrentó la ira de Dios en la cruz. Solos. Solos. Ahora la cosa no era menor. Él estaba acostumbrado a enfrentar todas las cosas con la ayuda de su Padre, a que su Padre le fortaleciera, a que su Padre le respondiera, a que su Padre le ayudara, a que su Padre le dirigiera. Pero iba a enfrentar la ira de Dios solo, y eso le preocupaba. El pasaje nos deja ver que fue oído. Fue oído a causa de su temor reverente. Y amado, de eso deberíamos de aprender todos aquellos que nos decimos cristianos.
Los cristianos a veces hacen muchas oraciones, muchas oraciones. No todas ellas son oídas y no todas ellas son contestadas. La de él sí. ¿Cuál es la causa según el pasaje? Su temor reverente. Algo había en el corazón de Cristo Jesús. Algo llamado temor. Algo llamado reverencia. Esa misma palabra temor en otros pasajes se traduce terror, se traduce también respeto, se traduce sumisión. Una preocupación que va más allá de un miedo por mí mismo, sino una preocupación que está enfocada en darle la gloria a Dios. La Escritura nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Él fue oído, dice la Escritura, porque cuando se presentó delante de Dios no se presentó a hacer peticiones egoístas, no se presentó a buscar su propio objetivo o sus propias metas. No fue como esas personas que se acercan: Señor, es que dame una esposa, es que dame un esposo, es que dame un carro, es que dame dinero, es que dale salud a mis hijos, es que dales trabajo. Todo eso es bueno, amado. Todo eso es bueno. Pero te lo digo con amor y con respeto. A Dios le interesa más la salvación de tus hijos, a que tengan mucho trabajo, y a que tengan mucha prosperidad, y a que tengan mucha salud, y a que tengan mucho de lo que nosotros pedimos primero, antes que lo que Dios está buscando de ellos. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice la Escritura, ¿verdad?, serán añadidas. Todas estas, ¿cuáles? Las que te preocupan. Los padres deberíamos de orar más: Señor, no dale un trabajo a mi hijo, Señor, no, déjalo sin trabajo para que se humille y se vuelva. Ten misericordia, no lo dejes sin comer, pero déjalo que se humille. ¿Para qué? Para que su corazón se quebrante, para que salga de su soberbia, de su dureza, se vuelva a ti. En fin, el Señor Jesucristo no se acercó a Dios con sus propios pensamientos. Señor, pues acuérdate que yo soy rey, ¿qué hago aquí? Mira, me van a escupir, me van a golpear, ¿yo por qué? Si yo soy digno de la alabanza, de la gloria. ¿Y cuántos dicen amén? Es digno de todo eso. Es digno de ser alabado, de ser exaltado, desde la eternidad y hasta la eternidad. Él no se presentó así. Él se presentó pensando en el propósito que Dios tenía, con temor, sabiendo que iba a quedarse solo, quizá dudando de sí mismo, de si iba a poder cumplir ese propósito él solo, sin la ayuda de Dios. Porque cuando hizo los milagros, su Padre estuvo con él. Cuando habló esa palabra llena de sabiduría, su Padre estuvo con él. Cuando caminó sobre el mar, su Padre estuvo con él. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora que se trataba de hacer el milagro más grande, el más grande de todos sus actos, su Padre no iba a estar con él. ¿Sí comprendes cuál era su preocupación? Porque sin su Padre y hecho carne, ¿qué es lo que hace un humano en su carne, amado? ¿Qué hace nuestra carne cuando no está sujeta a Dios? Tiene actos cobardes, se va para el designio de su propio corazón, hacia sus sentimientos, hacia sus engaños, hacia sus errores. Y amado, lo que le preocupaba a Cristo al enfrentar la muerte sin su Padre era deshonrar a su Padre. ¿Sí me comprendes? Por eso fue oído, porque su preocupación no era: ay Señor, tengo miedo, me van a escupir, me van a matar. Te aseguro que sí, a lo mejor como humano sí, pero había un temor mucho más fuerte: te voy a deshonrar. Si me dejas, te voy a deshonrar. A ver, a otro salvó, sálvese él, que le gritaran.
y que Dios no estuviera con él y que su carne reaccionara. ¿Cómo reaccionamos, amado, cuando estamos cansados, cuando estamos fastidiados, cuando estamos agotados, cuando el jefe ya nos tiene hasta aquí, ya nos colmó la paciencia? ¿Te hace otra y no quiere brotar tu carne? ¿Sí o no? La Escritura nos enseña un contraste en el Cristo que va a la cruz, o más bien nos enseña un ejemplo en el Cristo que va a la cruz, que es escupido, que es rechazado, que es traicionado, que es inculpado injustamente. La Escritura nos lo muestra a alguien que enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué pasó? Su carne no le traicionó, ¿verdad? En ninguno de sus actos fue deshonrado Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sino que se cumplió lo que dice la Escritura: como cordero fue llevado al matadero. Amado, ¿cuántos hombres, cuántas esposas pueden vivir con su marido en respeto, en sujeción, en sumisión, sin ser respondonas? ¿Cuántos maridos pueden tratar a su esposa como vaso más frágil, sin levantarles la voz, sin ser ásperos con ella? Se necesita mucho de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese roce diario. ¿Cuántos hijos pueden realmente ser respetuosos? Sobre todo los adolescentes pueden ser respetuosos con sus padres y honrarlos cuando la voluntad del padre va exactamente en contra de donde quieren ir ellos. Se necesita Dios. Se necesita la gracia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y el camino de Cristo hacia la cruz va señalado con un halo de luz, mostrando que su Padre hasta la cruz estaba con él. Sin embargo, su gran temor es que en la cruz su Padre no podía estar con él. ¿Tú sabes por qué no podía estar con él? Porque Dios es santo, es perfecto, es limpio, es puro. Dios no puede estar cerca del pecado. Y por eso se tuvo que retirar y lo tuvo que dejar solo. Que dice ¿cuál era la oración del Señor? Hablando de oraciones, el pasaje nos dice que hubo clamor, que hubo lágrimas y que fue oído. Pero ¿cuál era su oración? Lucas 22, versículos del 41 al 43. Esta era su oración. ¿Tú quieres saber el contenido? Aquí está el contenido. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál copa? Ya te la expliqué. La copa, o la suerte, pues, el momento, ¿cuál era? ¿La cruz en sí misma o la cruz sin su Padre? ¿Has visto a una persona que se va a cambiar de ciudad y que a veces se lleva a su mamá? Mamá, vente conmigo para que me adapte yo mejor a esta ciudad. Yo solo no me voy a adaptar. No era en sí mismo la experiencia, sino la experiencia sin su Padre. Entonces, la oración es: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero fíjate la oración, fíjate el contenido de la oración. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, aquí no vine yo a hacer lo que yo quiera. Aquí yo vine a hacer lo que tú quieres. ¿Dios respondió esa oración, amado, o no la respondió? Pero no lo quitó de la muerte. Pero sí lo respondió, ¿o no la respondió? Sí la respondió. Dice el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. El Señor fue fortalecido, fue preparado, fue equipado para enfrentar ese momento que él temía. Y amado, nosotros
aquí haciendo un paréntesis o una pausa, nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, y en nosotros está nuestra principal preocupación es la gloria de Dios y su voluntad y su honra, Él sí contesta nuestras oraciones. No como queremos, no como queremos, pero como Él entiende que conviene a nuestras vidas. ¿Sí? Aquí el Señor Jesucristo no fue quitado de la cruz, sino fue preparado para pasar en medio de la prueba de fuego. ¿Qué más? El pasaje nos habla de un hijo obediente. Hebreos 5, versículo 8. O sea, ese creador de la salvación o ese autor de la salvación nos es referido como un hijo obediente. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Amado, este pasaje a mí me fascina. Me fascina por lo corto y por lo profundo. ¿Cuántos creen que Jesucristo es Dios por encima de todas las cosas? Si es Dios por encima de todas las cosas, por lo tanto, Él es un Dios que sabe todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Todas las cosas las sabe. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje nos dice que no sabía todas. Y que en la tierra, en los días de su carne, en la experiencia y en el momento personal, fue traído ¿a qué? ¿Qué dice ahí? A aprender obediencia. ¿Qué pasaje, amado? ¿Qué pasaje? El Señor Jesucristo, y era hijo, sabe más que todos. Sin embargo, vino a aprender. Vamos a ver qué clase de obediencia vino a aprender. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí está su obediencia, vamos a verla. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Amado, esa obediencia ya la conocía. El Señor Jesucristo no hizo pecado en esta tierra, pero tú dime una cosa, ¿lo hacía en el cielo? No lo hacía en el cielo. ¿Esa obediencia ya la conocía o no? ¿Cuántos dicen amén? Sí la conocía. Vivir en santidad, lo conocía. Sin embargo, vino a aprender una nueva clase de obediencia. Versículo 22 dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Versículo 23, ¿quién? Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amado, Él vino a esta tierra a aprender otra clase de obediencia. Una obediencia que primero pasó a Él y una obediencia en la que quiere que tú y yo seamos enseñados. Una obediencia en medio de las aflicciones. Una obediencia en medio de las adversidades. Te voy a decir una cosa. Cuando Dios nos lleve al cielo, obedecer a Dios en el cielo va a ser muchísimo más fácil. ¿Cuántos dicen amén? Los momentos gloriosos de adoración, caminar en esas calles de oro, sin ladrones, sin tentaciones, ahí no va a haber mujeres mal vestidas, ahí no vas a escuchar malas palabras, ahí no te van a poner una bocina con reggaetón, ¿verdad? Que va a ser más fácil caminar ahí. No te van a poner programas de televisión con pornografía o con cosas de ese tipo, o no vas a llegar a un establecimiento y van a estar las revistas con mujeres semidesnudas y con hombres semidesnudos y con todas esas cosas. No vas a prender el radio y vas a escuchar programas obscenos con albures y con música carnal y mundana. Dime una cosa, ¿es más fácil obedecer a Dios en el cielo? ¿Sí o no?
Claro, el Señor Jesús estaba acostumbrado a esa obediencia. Pero aquí aprendió la obediencia en medio de la adversidad. ¿Cuántos dicen amén? Obediencia en la que tú y yo somos enseñados. ¿Cuántos dicen amén? Hay muchos que dicen o quieren ser cristianos, pero piensan que su obediencia en esta tierra va a ser como si ya estuvieran en el cielo, y estamos si lo pensamos y si vemos la vida cristiana así, estamos absolutamente equivocados. El Señor Jesucristo aprendió la obediencia en medio de la adversidad. Pero no solo eso. El pasaje nos deja ver, y si tú pones por favor el versículo 23, aprendió a obedecer, no en sus fuerzas, sino en las fuerzas y en el poder de Dios. Dice, porque cuando padecía, no amenazaba, sino que hacía, encomendaba la causa al que juzga justamente. Quizá en el cielo el Señor Jesucristo no necesitaba pues que el Padre le estuviera fortalecido, porque Él está lleno de gloria y de honra y de fuerza y de poder. Pero aquí, amado, ante una multitud de testigos que le señalaban, que le asediaban, ante una horda de demonios que le acusaban, que se levantaban con furia contra Él, ocupaba de ser fortalecido. Y no cometió el error que muchas personas cometen de querer vivir la vida cristiana o querer vivir la salvación en sus propias fuerzas. ¿Cuántos cristianos salen de su casa en la mañana sin doblar sus rodillas y levantar sus ojos al cielo para suplicar ayuda, verdad? Muchos. Por eso hay tantas caídas, por eso hay tantas tentaciones, por eso hay tantas deshonras a Dios. No, él aprendió otra clase de obediencia. Una obediencia dependiente. Entonces, fue un hijo que aprendió obediencia. Ahora, este mismo pasaje nos habla de un hijo perfeccionado. ¿Cuántos creen que el Señor Jesucristo es perfecto? Ya lo era. ¿Cuántos dicen amén? Ok. Quiero que leas por favor el pasaje. El pasaje dice en el versículo 9, Hebreos 5:9. Por favor, el que sigue, Hebreos 5:9, amado. Ahí está. Dice, y habiendo sido perfeccionado. Es otro pasaje que me hace dar vueltas y vueltas mi cabeza. Porque el Señor Jesucristo es perfecto. La palabra perfeccionar es completar. Es terminar algo que no está terminado, que no está acabado. Vamos a pensar en una mesa que un carpintero te la entrega muy bonita, de cedro o de una madera bonita, le pone una chapa muy, muy bonita y te la lleva con un ebanista y le hace las orillas pues de unos estilos muy agradables. Sin embargo, le falta algo. No tiene ese brillo, no tiene ese acabado, ¿verdad? Y aunque sea de la mejor madera y aunque tenga los mejores materiales y aunque le hayan puesto las mejores manos, las manos encima y le hayan hecho los mejores acabados, sin ese barniz, sin ese toque que la hace perfecta. Cuando nos encontramos con un mueble que tiene todo hasta el último detalle de barniz, dices, wow. Entonces es perfecto. Pero la ves sin ese barniz y dices, falta algo, ¿verdad? Y es más o menos la idea. Que el libro de los Hebreos atrae hacia el Señor Jesucristo. Vino a ser perfeccionado. Vino a ser perfeccionado. Dice Hebreos 2, te repito, es el tema del libro de los Hebreos, Hebreos 2:10. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. O sea, el Señor Jesucristo ya era perfecto.
Sin embargo, a su padre le plació hacerlo aún, terminar en él, y me refiero a su carácter y a su obra de salvación para con nosotros, a través de las aflicciones que hemos estado mencionando, hacer su carácter perfecto a través de aflicciones. Fíjate, nosotros que luego le tenemos miedo a los sufrimientos y andamos ahí sacándole la vuelta a las situaciones. Amado, el Señor Jesucristo dijo: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo dijo o no lo dijo? Sí lo dijo, ¿verdad? Ahorita que estamos entendiendo esto, ¿no lo entendemos un poquito más? O sea, el Señor Jesucristo no solo se refería a esa vida de obediencia, sino a esa vida de obediencia en medio de la adversidad. Obedecer en tu casa, que fácil, pero obedecer allá afuera donde están las tentaciones y las luchas y los problemas y los que no quieren que vivas una vida santa, ya la cosa es difícil, ¿verdad? Obedecer aquí con tu esposa, tus hijos, a lo mejor es más fácil, o con tus hermanos, es más fácil. Obedecer con tu familia impía, obedecer con aquellos que son profanos de corazón, es más difícil, ¿verdad? Pero eso ¿qué hace? Perfecciona. Te lleva a ver que tú no puedes solo, te lleva a ver que necesitas ayuda, te lleva a buscar a Dios, te lleva a humillar tu corazón. ¿Sí comprendemos? Esa es obediencia perfecta. Bueno, aquí el pasaje nos habla de un hijo que fue perfeccionado. Un hijo que sufrió, que clamó, que suplicó, que fue oído, que fue enseñado y que fue perfeccionado para crear la salvación. Porque no solo se trata de morir por nosotros y ya. De hecho, el pasaje nos dice, fíjate, el pasaje nos dice que convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. ¿Quién es Él? Es Dios el Padre. Es Dios, aquí se está refiriendo a Dios el Padre, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, ese es el propósito, y esos hijos van a entrar por el mismo camino, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Vamos a ser un creador perfecto o un autor perfecto, para que en esa perfección pueda ayudarlos y pueda salvarlos. Amén. Plenamente identificado con ellos, en sus aflicciones, en su carne, en sus sufrimientos, en sus luchas, en sus tentaciones. Plenamente identificado con ellos en sus temores, en todas esas situaciones. Plenamente identificado con las cosas con las que ellos se identifican, con sus miedos, con sus luchas. Plenamente identificado en las pruebas que ellos pasan. Ahora sí que pasado a prueba. Fíjate que hay algo curioso con los vehículos. Los vehículos, antes de que saquen un nuevo modelo de coche, los someten a diferentes pruebas. Pruebas de laboratorio que hacen en las fábricas, los diseñadores de autos, los prueban subiendo montañas, los prueban en caminos de terracería, los prueban en choques, los prueban en diferentes cosas, para que cuando te venden el vehículo te dicen: este vehículo tiene una certificación X de seguridad. No sé si has visto tú esa parte. Son probados, de tal manera que cuando tú te subes al vehículo dices, hay personas que dicen: bueno, yo no me voy a comprar un vehículo tan sencillo, yo me voy a comprar uno que tenga una certificación de seguridad mayor, porque voy a agarrar carretera muy seguido, no es para la ciudad, es para la carretera. Por lo tanto, necesito un vehículo más seguro, que responda, porque haya sido probado. Amado, el que te invita a la salvación, el que te invita a honrar a Dios, fue probado por el camino por el cual tú vas a caminar. ¿Sí me entiendes?
por el mismo camino. Cuando escuchamos que la puerta es estrecha y angosto el camino que lleva a la vida, pues, ¡ay, es que va a estar difícil! Escúchame bien, el autor y el creador de la salvación fue probado por ese camino. Ya lo pasó, ya lo caminó, y no lo vas a caminar solo, lo vas a caminar de su mano. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que está tratando de decirnos ese pasaje. Bien, el pasaje remata con dos ideas. El versículo 9 de Hebreos 5 dice que después de haber sido perfeccionado, o sea, ya completo, hecha su obediencia perfecta, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que la obedecen. Es declarado el creador, el dador, la fuente de la salvación a todo aquel que se acerca a Él. ¿Qué quiere decir esto, amado? Él es el único autorizado, el único que tiene el poder y la capacidad de tomar tu vida, limpiarla y presentarla delante de Dios. Tomar tu vida débil, lo digo con amor, lo digo con respeto. Tomar tu vida sucia por el pecado, también lo digo con amor y con respeto. De limpiarla, de perfeccionarla y de presentarla delante de Dios, perfecta. Judas dice, y aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha y sin caída delante del trono. O sea, ¿por qué dice eso? Porque Él tiene toda la autoridad y el poder para hacer eso con una vida. Es como si tú, bueno, a lo mejor no tienes vehículo, vives lejos, no sé, vives fuera de aquí. Y un hermano te dijera, yo te llevo a tu casa. Ay, ¿cómo crees? Está bien lejos, está bien caro. Tú súbete a mi coche, confía en mí y yo te llevo hasta la puerta de tu casa. Ok, tomo esta idea corta obviamente, pero la idea es la misma. Jesucristo es declarado el creador, el autor, el que tiene todo el poder, autoridad para tomar una vida perdida, apartada de Dios, alejada de Dios, tomarla, limpiarla, reconciliarla y presentarla delante de Dios. Y no solo eso, ayudarla en todo ese camino. ¿Sí estamos comprendiendo hasta aquí? ¿Por qué? Porque Él caminó todo ese camino y porque aparte ofreció el sacrificio que limpia a esa persona a la cual está llevando y queriendo presentar. Y aparte aprendió a caminar ese camino ayudado por el Padre, por lo tanto Él mismo sabe ayudar a aquellos que quieren caminar por ese camino. Por todo eso se le llama autor de la salvación. Porque todo lo que necesitas, a ver, ¿cuántos mandamientos me tengo que aprender? ¿Cuántas cosas tengo que saber? ¿Cuántas cosas tengo que ser instruido? Nada más tienes que saber ser instruido en una sola cosa. Necesito a Jesucristo. Cuando Pablo decía, yo no voy no quiero saber demasiadas cosas cuando vaya con ustedes. Una cosa quiero saber, a Jesucristo y a este crucificado. Es lo único que quiero saber. Porque si yo sé y tengo en mi mente que lo que necesito es a Jesucristo y a ese crucificado, tengo todo lo demás. Porque lo que me falte me será dado por Él. Lo que no tenga mi carácter o mi conocimiento me será dado por Él. No depende de mis fuerzas, sino de las suyas. Y le dice entonces, vino a ser el autor de eterna salvación. Dice Hebreos 7, es la misma idea, hablando de ese autor de la eterna salvación. Dice, habla de la eternidad, habla que siempre está ahí para llevar a todo aquel que se acerque a Él hacia la salvación y a presentarlo delante de Dios. Dice, mas por cuanto... Es Hebreos 7:24, dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
¿Qué dice este último versículo? Dice, por lo cual puede también salvar a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Le han sido dadas las credenciales, la autoridad. Ha sido consumado en Él todo lo que se necesita para que una persona pueda presentarse delante de Cristo Jesús. Ahora, quiero terminar esta enseñanza con dos ideas. ¿Cuántos creen que Jesucristo es perfecto y es glorioso en eso que está haciendo? El pasaje nos lleva a dos ideas finales que tienen que ver con nosotros. O sea, primero, los primeros 3 versículos o 2 versículos y medio se enfocan en presentarnos lo que Cristo hizo, los padecimientos a los que fue sometido y a los que Él voluntariamente se sometió para ser perfeccionado y para ser ese autor de la salvación. Pero el último versículo y medio se enfoca en nosotros. La salvación ahí está. ¿Cuántos quieren esa salvación? ¿Cuántos desean ser presentados delante de Dios y perfeccionados por Cristo Jesús? Ok. Precisamente la última parte de estos versículos habla de lo que imputa a nuestras vidas. Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Y aquí viene la parte que nos corresponde a nosotros. Para todos los que le obedecen. El pasaje nos habla de aquellos que se apropian de la salvación, de aquellos que echan mano de la salvación. Jesucristo ahí está y tiene 2000 años que consumó ese sacrificio por nuestras vidas y tiene 2000 años llevando a muchas almas necesitadas a Dios, limpiándolas, fortaleciéndolas, lavándolas. Sin embargo, aquí el pasaje nos hace un énfasis de para quién es. ¿Para quién no es? El pasaje no nos dice que es para aquello. El pasaje no dice que es para los que hacen la oración mágica, acepta a Jesucristo, ¿verdad? No es para esos, sino dice para los que le obedecen. O sea, para los que desean. ¿Y qué implica esa obediencia, amado? Te lo digo rápido. A lo mejor no quiero llenar de ideas tu cabeza, pero ¿qué implica la obediencia? A lo mejor tú dices, yo quiero ser salvo. Te digo de una vez que implica esa obediencia si tú quieres hacer propia para ti esa salvación. La obediencia implica, en primer lugar, que tú creas que Dios te quiere salvar. Así, tan sencillo. Que entiendas que estás perdido y que entiendas que Dios te quiere salvar. No hay otro camino, ¿eh? No hay de que yo soy bueno y Dios va a considerar que yo no fumo y yo no tomo. Por favor, quítate eso de la cabeza, porque por ahí empecé. El libro de los Hebreos centra a las personas de que el único camino, la única puerta y la única forma se llama, así es. Si tú eres bueno y no fumas y no tomas y no robas, qué bueno. A lo mejor te dan trabajo en esta vida, pero no te van a abrir la puerta de la vida eterna. Por esa razón. Y que si eres buen padre y que si le compras juguetes a tus hijos, qué bueno. Y que te quiere mucho tu mamá, qué bueno. Pero si tú no entras a la puerta de la salvación humillado, rindiéndole a Jesucristo honra y humildad, estás seguro que todos los reconocimientos que te den en esta tierra, el día del juicio se te van a acabar. La única puerta se llama Jesucristo. Entonces, cuando el pasaje habla de obediencia, habla de creer que estamos perdidos y que Dios nos quiere salvar. Romanos dice que Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. Entonces, si entendemos que estamos perdidos y también entendemos que Dios nos quiere salvar, ese es el punto número 1 de la obediencia. Comprender eso de manera sencilla. Número 2 es reconocer tu condición pecaminosa. Tú no puedes presentarte delante de Dios diciendo, Señor, toma en cuenta que nunca he fumado, no tomo, soy buen hijo. O ninguna madre va a decir, Señor, por favor, salva a mi hijo, que es buen hijo. Saca buenas calificaciones. Me quiere mi chiquito. No, Dios te va a mostrar
que su corazón está muy lejos de Él. Entonces, la segunda cuestión que hay que tener claro es que tenemos que reconocer todos los días nuestra verdadera condición, rebelde y pecaminosa. La tercera es, hablando de obediencia, es renunciar a tus pecados. Y ahí es donde el mundo evangélico batalla, porque la religión le sirve de parapeto para seguir pecando ahora bajo la gracia, y la gracia no es para eso, amado. La gracia no es para pecar a gusto. La gracia es para ser fortalecidos, ayudados, para obedecer a Dios, no para vivir como bien nos venga en gana. Imagínate a un Dios santo que es perfecto y que es puro, crear una forma para que entonces vivan como el diablo los hombres y que aparte de todo crean que van a ir al cielo. No. La obediencia implica que renuncies a tus rencores, a tus mentiras, a tus enojos. Oh, es que no puedo. Para eso es la gracia, para que puedas. ¿Cuántos dicen amén? Para eso es la gracia, para que entiendas que sí puedes si renuncias y si quieres. Y número 4, después de esa renuncia de los pecados, creer que esa sangre de la que hemos estado hablando y ese sacrificio fue derramado para que tú seas limpio, para que tú seas perdonado. Ok. Sin obediencia, amado, sin obediencia no hay salvación. Juan 14, versículos 23 y 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿En dónde se manifiesta el verdadero amor a Dios? En la obediencia. ¿En dónde se manifiesta el desamor a Dios? Versículo 24. En la desobediencia. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, Jesús hizo todo eso y poderoso es para ayudarnos y fortalecernos. Pero hemos de estar dispuestos y determinados a obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Así tiene que ser. Nuestro corazón no puede estar jugueteando en si obedecemos o no obedecemos, o nuestro corazón no debe de estar buscando otra alternativa, como que creo pero no obedezco, o obedezco esto pero no obedezco esto, o me doy chance de. La Escritura dice: la salvación es para los que creen y obedecen. Amén. Bien. El pasaje termina con una declaración sobre Jesucristo, que es importante entenderla porque tiene que ver con nosotros y vamos a tratar de encontrarle el sentido. Hebreos 5, versículo 10. Dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Señor Jesucristo, después de todo lo que padeció y todo lo que consiguió a través de las aflicciones y a través de ser sometido a ese proceso de perfeccionamiento, a través de la obediencia, a través de la aflicción, al consumar su cometido, que era ofrecer un sacrificio para limpiarnos, fue declarado por Dios sumo sacerdote. ¿Cuál es la labor de un sumo sacerdote? Este mismo capítulo 5, pero en el versículo 1 y 2 nos dice para qué sirve un sumo sacerdote. Y vamos a verlo. Dice: porque todo sumo sacerdote todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Te pregunto, ¿ya hizo eso Jesucristo por nosotros? Una sola ofrenda y un solo sacrificio. Pero también dice en el versículo 2, para que se muestre paciente
con los ignorantes y extraviados. Eso hace un sacerdote. El sumo sacerdote anterior, si lo leemos completo, dice, puesto que él está rodeado también de debilidad. Eso se cumple en los sumos sacerdotes del antiguo pacto. En Jesucristo ya no hay esa debilidad. Él está en este momento cubierto de poder. ¿Cuántos dicen amén? Pero en Jesucristo sí se cumple esa parte que comienza el versículo 2. Está constituido para presentar delante de Dios una ofrenda para hacernos aceptos, pero también dice ahí para mostrarse paciente con los ignorantes y con los extraviados. ¿Para quién es esa paciencia, amado? ¿Para quién es? ¿Por qué no puedes decir es para mí? Es para mí. Esa paciencia es para mí. Por mi ignorancia, por mi extravío. Esa paciencia es para mí, para ayudarme, para fortalecerme, para guiarme. ¿Entiende mis tentaciones? Pregunto. ¿Entiende mis debilidades? ¿Entiende mis miedos? ¿Entiende mi falta de poder? Esa paciencia es para mí. Si yo quiero esa salvación, ese sumo sacerdote está puesto ahí para que cuando yo me acerque a Él, o cuando yo me acerque a Dios a través de Él, no me digan, no, tú no eres santo, sácate de aquí. Sino más bien se ha extendido una mano compasiva y paciente, que entiende que no soy santo, pero que quiero serlo, que entiende que no soy limpio, pero que quiero serlo, que entiende que no soy perfecto, pero que quiero honrar a Dios y que quiero entrar en ese proceso de perfección. Esa mano amiga que se extiende y me dice, ven, yo te ayudo. ¿Sí me comprendes? Para eso está puesto un sumo sacerdote. Entonces la idea completa del autor de la eterna salvación implica esa identificación, implica ese sacrificio ofrecido para limpiarnos e implica esa ayuda de sacerdote para levantarme. ¿Has leído el profeta Isaías que dice, no, yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te sostiene de tu mano derecha? La idea del sumo sacerdote está en ese pasaje. Un Dios que me llama a la salvación, pero que en ningún momento dice, sálvate y te perdono. Sino un Dios que dice, búscame y yo te ayudo. ¿Sí comprendes? Búscate, humíllate, reconoce y yo te ayudo. ¿Sí entendemos? ¿Qué te parece si cerramos los ojos y hacemos una oración y ministramos a Dios? Padre, tú eres el autor de la eterna salvación. Señor, ayúdanos después de lo que hemos escuchado en esta mañana a acercarnos con un temor reverente, sí, pero con confianza, Señor, a ese sumo sacerdote que está puesto ahí no para hacer la salvación lejana a nosotros, sino cercana a nuestras vidas, Señor. Padre, forma en nuestros corazones el concepto correcto de Cristo Jesús, no de un Dios lejano, sino de un amigo plenamente identificado con nuestras necesidades, Señor. Fórmalo en nuestros corazones, séllalo con tu espíritu en nuestra alma, Señor. En cada uno de nosotros, en cada uno de los presentes, Señor.
hazlo fiel.